Tengan todos muy buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestra escuela bíblica dominical en este día. Para cada uno de los hermanos estamos solicitándole para que se conecten a las diferentes plataformas que tenemos para que puedan hacerse partícipes de esta escuela bíblica dominical en este día. Vamos a estar primeramente pidiendo la dirección a Dios, que Él sea el que nos dirija, el que coordine para bien de cada uno de nosotros. Amantísimo Dios, le damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente ante ti, Señor, para glorificarte y bendecirte. Señor, te damos muchas gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque hasta este momento nos has tenido con salud, Señor. Nos has permitido sobrevivir. Oh Dios, te damos muchas gracias porque tú mereces toda gloria, toda honra. Bendito Dios, te suplicamos que en este momento tu paz y tu bendición sea en cada uno de los hogares de nuestros hermanos, Señor. Que seas tú bendiciéndoles, que seas tú preparándoles, oh Dios, para que puedan salir edificados y con una experiencia nueva en su vida, oh Dios, a través de tu palabra. Señor, que tú te muevas conforme a tu misericordia, Señor. Que tú te muevas en gloria en medio de cada uno de nuestros hogares. Bendice, Señor, a mis hermanos. Sana al que esté enfermo, Señor. Dale fuerza al que esté necesitando también, oh Dios, y que tú puedas glorificarte en medio de tu iglesia. Señor, te bendecimos y le damos muchas gracias en este día, esperando tu compañía, oh Dios, que apartes cualquier obstrucción de medio nuestro, que vaya, oh Señor, a torpedear la enseñanza y el desarrollo de tu palabra, Señor. Bendícenos desde ahora y para siempre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Salmos, el capítulo 103. Libro de los Salmos, capítulo 103. Tiene un título, dice, Alabanza por las bendiciones de Dios, Salmo de David. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios añada bendición a su palabra. En estos momentos de dificultad que está viviendo la humanidad a nivel general, no es solamente Colombia, es todo el mundo que está padeciendo, pero nosotros podemos apropiarnos de las palabras que dice el salmista. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es momento de glorificar a Dios, porque no solamente Dios se glorifica cuando estamos en momentos buenos, o en momentos prósperos, en momentos de felicidad, sino que Él dice que hay que alabarle en cualquier momento, en todo momento. Cuando estamos en dificultad, también hay que bendecir el nombre de Jehová, porque Él merece toda gloria y toda honra. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Son múltiples los beneficios que Dios nos da a cada día. Sin tener quizás trabajo, sin tener la solvencia económica como en otros tiempos, Dios ha permitido que podamos seguir adelante, que podamos vivir, que podamos tener el pan diario, que podamos vestir. Nos ha dado salud y esos son motivos para bendecir el nombre de Jehová. Los beneficios de Jehová son múltiples, los beneficios del Señor son múltiples en nuestras vidas, ¿verdad? Son tantos. Mientras gente muere, gente se enferma, gente está con demasiados problemas, nosotros, aunque tengamos problemas, tenemos una confianza en Dios que Él nos hará salir adelante. Es importante que nosotros nos apropiemos de la palabra cada día, porque ella nos da fuerza para seguir adelante. Vamos a dar gracias a Dios a través del tiempo de alabanzas y adoración en esta mañana para glorificar a Dios. Cuando estábamos presentes en la iglesia, decíamos, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. En este momento no vamos a decir vamos a colocarnos nuestros pies, pero vamos a sintonizar, ¿verdad?, cada uno de las plataformas que tiene la iglesia para estar en comunión los unos con los otros. Porque la palabra es enfática en decir que donde hay uno o dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él en medio
nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar al tiempo de alabanzas y adoración en esta mañana. Estimados hermanos que te encuentras allá en tu hogar, yo te invito a que puedas adorarle a Dios de todo corazón. Que pueda salir de tu corazón palabras de agradecimiento al que hoy, en medio de esta dificultad, está en medio nuestro. Que nos sostiene y nos alienta y nos dice hoy: yo estoy contigo. Así como dice en el libro de Isaías, yo te invito a que puedas repetirlo conmigo. Saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. Jehová me pastoreará siempre. Jehová me pastoreará siempre. Y en la sequía saciará mi alma y dará vigor a mis huesos. Jehová me pastoreará y será como huerto de riego y como cuyas aguas nunca faltan. Jehová me pastoreará siempre y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Jehová me pastoreará siempre. Jehová me pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová me pastoreará siempre. Dígalo. Jehová me pastoreará siempre. En la sequía saciará mi alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará
serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre Y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. Y serás como huerto de riego y Como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Y serás como huerto de riego y Como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. Dios está aquí. Dios, tú estás aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, Tan cierto que cuando le canto él me puede oír. Dios, tú estás aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto él me puede oír. Repítelo, hermano mío. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto él me puede oír. Santo
la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Dígale santo. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey. Bendito es nuestro Rey. Bendito es nuestro Rey. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey. Bendito es nuestro Rey. Bendito es nuestro Rey. Estamos invitando a todos los hermanos para que estemos soportando la iglesia, ayudando en la iglesia como está establecido. El miércoles estamos en el estudio bíblico, en el estudio de la palabra, en el crecimiento para nuestra vida espiritual. El día domingo nuevamente estamos en escuela dominical y en el transcurso de la semana estamos haciendo una especie de células en la casa de algunos hermanos, los martes y los jueves. Los hermanos que están cerca de donde se están realizando, ojalá puedan apoyar, porque es la forma como podemos reunirnos, estar juntos y en armonía. Entonces estoy invitándole a cada uno de los hermanos para que estemos pendientes. Y el próximo domingo, como dije, nuevamente estaremos delante del Señor a través de estas plataformas. Dios nos bendiga grandemente. Vamos a entrar a un tiempo especial y es en el tiempo de la enseñanza de la palabra. Vamos a orar a Dios para que Él sea tomando el control de quien ha de llevar la palabra en esta mañana. Dios, te bendecimos y te damos gracias porque tú mereces
toda gloria y toda honra, Señor. Te bendecimos, oh Dios, y estamos seguros que tú vas a orar, nos vas a enseñar, nos vas a edificar, Señor, a través de tu palabra. Oh Dios, permite que nuestros corazones y nuestras mentes estén solícitas para escuchar tu voz, para aprender de ti, Señor, para poder sacar provecho para nuestras vidas, para que sea una fuerza espiritual en cada uno de tus hijos, Señor. Te suplicamos que tú apartes cualquier obstáculo, Señor, cualquier obstrucción que trate de torpedear tu palabra, Señor, y que en esta mañana podamos salir reivindicados, oh Dios, ante ti. Te damos muchas gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios les continúe o nos continúe bendiciendo a cada uno de nosotros en este día. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos permite de poder entrar en sus hogares con el propósito de llevar una palabra de bendición y de edificación para que seamos bendecidos y edificados en la palabra. Ese es el propósito de Dios cuando Él nos dejó su palabra, para instrucción, para edificación, para nuestra enseñanza. Leemos la palabra de Dios en esta mañana en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, y leemos los versículos 10 hasta el versículo 16. Lee así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Esto es muy importante. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como de un horno de fuego, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con gran fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, porque yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la muerte, las llaves de la muerte y del Hades. Oremos. Padre, te agradecemos en este día por tu palabra que hemos leído. Rogamos, Dios, tu bendición, que tú, Señor, seas con nosotros y que tú nos ayudes ahora al disertar acerca de tu palabra, que esta palabra, Señor, pueda llevar edificación, consuelo y guianza a cada uno de nosotros. Ayúdanos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, abre cada vida,
abre cada corazón para que tu palabra pueda penetrar y hacer, Señor, el trabajo para el cual tú la envías. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Amén. El libro de Apocalipsis es un libro de conclusiones. Siempre he repetido que la Biblia entera es un solo libro. Es el libro de Dios, el libro de instrucción de Dios para el hombre. Y así como arranca en Génesis diciendo que en el principio, porque es el libro de principios realmente, y a través de toda la Biblia está contenida toda la historia de la humanidad en el tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad. Y el libro de Apocalipsis, que como lo he dicho en varias ocasiones, debe llamarse más bien el libro de revelación de Jesucristo, que Dios le dio, como aquí bien lo dice al principio, es el libro de revelación. En otras ocasiones lo he dicho y ahora nuevamente lo repito, que hay otras traducciones, vamos a decir en otras Biblias diferentes a Reina Valera, que se llama el libro de revelación en vez de el libro de Apocalipsis. Y bueno, ese no es el tema, pero quiero que eso quede claro. Este libro de Apocalipsis es un libro bien hermoso, bien lindo. Habla acerca de las cosas que son, como las cosas que han pasado ya, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. En este primer capítulo, el versículo 19, es el libro, vamos a decir, del tema general del libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto se refiere precisamente a este capítulo 1 del libro de Apocalipsis. En este capítulo 1 tenemos precisamente la revelación, como aquí lo menciona en forma bien clara, la revelación de Jesucristo. Y Jesucristo en la eternidad existía en unión juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Eran, vamos a decir, la familia Dios y su familia, Dios como familia, en forma trino en la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ese ha sido el tema de Dios a través de siempre, es decir, tener una familia para sí, una familia para su gloria, y precisamente para eso creó a los ángeles y precisamente también para eso creó a los hombres. Yo creo en otras ocasiones he hablado un poco acerca de esto, pero aquí en el libro de Apocalipsis, es decir, no tenemos a ese Dios, vamos a decir, como existía en la eternidad. Luego Él se hizo hombre, se humanizó para alcanzarnos, para salvarnos. Como dice el versículo más importante de la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este ha sido el propósito realmente y el trabajo realmente que está haciendo Jesucristo. Salvar a la humanidad, salvarle a usted y salvarme a mí. Rescatarnos del pecado, rescatarnos de la condenación del infierno. Como dice la misma palabra, Él vino para salvar y para rescatar lo que se había perdido. Él vino para salvarnos, para rescatarnos del mal. Jesucristo no vino para condenar al mundo. Jesucristo vino realmente para salvar al mundo, para que el mundo, usted y yo, seamos salvos a través de Él. Y esa es la razón por la cual Jesucristo un día se humanizó allí en el vientre de la Virgen María y luego anduvo en este mundo normal, común y corriente, siendo primero un niño, luego un joven, luego un adulto, y vivió entre nosotros. Y mientras Él vivió entre nosotros, como dice el apóstol San Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero en este texto que hemos leído en el libro de Apocalipsis, es, vamos a decir, el texto que, como Él se presenta, vamos a decir, después de su resurrección. Allí apareció el Cristo resucitado, que luego estuvo con sus discípulos 40 días andando y aún comiendo con ellos. Y les dijo, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Pero luego Él se fue al cielo, y allá en el cielo Él está haciendo el trabajo de interceder precisamente por cada uno de nosotros. Pero Él vuelve en gloria, Él volverá en gloria, y vuelve precisamente por cada uno de nosotros para llevarnos a estar con Él. Y para que se cumpla la palabra que Él mismo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese siempre ha sido el deseo de Dios: morar en medio nuestro, morar con nosotros, estar en nosotros. Esa es la razón por la cual el apóstol San Pablo, luego en la epístola de los Corintios, él nos habla diciendo que nosotros somos morada del Dios viviente. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Es decir, usted y yo, cada uno de nosotros somos templo de Dios, y Él quiere habitar en medio nuestro. Y precisamente de eso vamos a hablar un poquito en este día. De manera que este libro es, vamos a decir, es la forma como Jesucristo es presentado después de su ascensión al cielo, como Él está ahora en la diestra del Padre. Y podemos decir que ya no es ni siquiera el Cristo resucitado. Ahora Él es el Cristo glorificado. Por eso aquí en este libro de Apocalipsis aparece y arranca precisamente diciendo la revelación de Jesucristo. Porque es realmente, Él es un misterio. Él es un misterio. Es decir, a Dios, el Padre, nadie le ha visto. Jamás. No hay hombre que le pueda ver. No hay hombre que le pueda palpar. No. Pero Él se ha manifestado a nosotros en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora precisamente aquí en el libro de Apocalipsis, Él nos muestra, vamos a decir, en parte un poquito de lo que es su esencia. Y dice que Juan, el apóstol San Juan, que estaba en la isla de Patmos, preso por causa del Señor, había sido, vamos a decir, desterrado a esa isla inhóspita por causa de predicar el Evangelio. Porque gracias a Dios hoy tenemos bastante oportunidad de la predicación del Evangelio. Pero no fue así en el principio. En el principio la predicación del Evangelio era bien, vamos a decir, costaba casi la vida. Los hombres y mujeres de Dios en los primeros siglos fueron muertos por causa de la palabra. Y Juan, nuestro hermano, copartícipe, él menciona aquí, dice, copartícipe vuestro en las tribulaciones. Estaba allí en la isla llamada Patmos por causa del Señor, por causa de la paciencia de Jesucristo. Y estaba allí por causa del testimonio de Jesucristo. Y allí él estaba, dice, en el Espíritu. En el Espíritu. El deseo de Dios es que siempre podamos estar en el Espíritu. A veces hay momentos cuando la carne se manifiesta y estamos, vamos a decir, un poco carnalizados. Y realmente no es el deseo de Dios. El Espíritu Santo se entristece cuando nuestra carne sale a flote. Por eso en el fruto del Espíritu Santo, la Biblia dice que gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley, no hay nada que esté en contra de eso. Pero el fruto de la carne es, vamos a decir, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y mil cosas semejantes a esas. Y los que viven en la carne tendrán que sufrir las consecuencias de vivir en la carne, porque el vivir en la carne realmente tiene sus consecuencias. Pero vivir en el Espíritu es el deseo de Dios. Y aquí el apóstol dice que él estaba en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estaba adherido a su Espíritu. Nosotros tenemos tres partes, somos, de arriba hacia abajo, Espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro cuerpo físico lo podemos tocar, lo podemos palpar, podemos ver, digamos, aunque no lo podemos ver tangibles, vamos a decir, nuestra alma,
que son los deseos que tenemos, el deseo las manifestaciones nuestras como humanos, es decir, esa es nuestra alma, la vida, que es también espiritual y es también, es de las dos partes, tanto espiritual como física, porque es realmente eso. Por eso a veces hablamos de las enfermedades pseudosomáticas, es decir, son intangibles en el sentido de que no se pueden decir aquí está, porque son espirituales, pero a la vez son físicas. Es decir, allí está el problema, allí está la situación, allí está el dolor. Y aunque no podemos localizarlo, se puede sentir, porque nuestra alma tiene esa propiedad de estar entre el espíritu y la parte humana, la parte carnal. Esa es nuestra alma, nuestros deseos, nuestros sentimientos. Pero el espíritu es la parte que de Dios hemos recibido, que viene del cielo, que Dios ha puesto en nosotros de su espíritu, para que ese nuestro espíritu esté unido a Él. Ese es el deseo de Dios. Y cuando nuestro espíritu está unido al espíritu de Dios, o permitimos en otra forma que el espíritu de Dios esté unido a nuestro espíritu, entonces podemos estar en el espíritu. Entonces podemos entender las cosas de Dios. Entonces podemos vivir en el espíritu. Y aquí el apóstol Juan menciona aquí la palabra que estaba en el espíritu en el día del Señor. En el día del Señor. Bueno, no voy a entrar en ese tema del día del Señor, pero dice que oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La voz de Dios es una voz como de trompeta. Y leí aquí parte de casi todo el pasaje, porque quiero no dejar dudas de que la persona que aquí está realmente es Jesucristo. Y dice, y decía, yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega, el primero del alfabeto griego, la primera letra y la última letra, alfa y omega, es decir, el primero y el último, el principio y el fin, el que lo llena todo en todo, el que es el eterno, el primero y el último. No hay nadie que sea antes de Él, ni tampoco nadie que sea después de Él. Y entonces le dijo, escribe en un libro lo que ves. Qué bueno, damos gracias al Señor que podemos tener las Sagradas Escrituras. Damos gracias al Señor que podemos contar con la Biblia. Desde el Antiguo Testamento Dios le dijo a hombres de Dios, a hombres santos que escribieran. En algunas veces Dios escribió con su propia mano, como fueron los 10 mandamientos. Dios lo escribió con su propia mano. Pero en la mayoría de las veces Dios le dijo a sus profetas, escribe. ¿Okay? Y así le dijo al hermano Moisés, escribe. Y aquí está indicando al hermano Juan para que escriba también en un libro, dice, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y se mencionan allí 7 iglesias. El 7 es un número muy importante en la Biblia. Es número de Dios, como lo es el número 1, el número 3, el número 7. Bueno, hay en numerología, cada uno de los números tiene su sentido, tiene su razón de ser. Y cuando uno entra un poquito y entra a estudiar o a conocer, por lo menos en miniatura, un poquito de hebreo, se da cuenta, las escrituras se abren para entender un poquito mejor esto de los números. Este es es muy importante. Muy importante. Y el Señor dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Bueno, ese número 7 es número de plenitud, de lo completo, de lo pleno. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Muy importante, 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Mire, este es importante en este día. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta es una cosa. Segunda cosa, vamos a decir, o tercera cosa quizás más importante que para mí voy a tratar de describir o de descifrar en este día. Y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies
semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en medio de su fuerza. Ese es no hay nadie que pueda estar de pie en la presencia de Dios, en la presencia del Señor. Y dice que cuando Juan vio esto, que el Espíritu le mostraba, porque fue realmente una revelación, la revelación de Jesucristo. Algo que él no podía quizás ni pensar ni describir. Y dice que él cayó como muerto. Pero la voz le dijo, yo soy el primero y el último. No temas, no temas. Yo soy el primero y el último. Esta palabra no temas es muy importante. Yo creo en otras ocasiones he dicho que no temas es cada uno de los días que tiene el año, cada una de las veces que la Biblia dice no temas, no temas, no tenga. No importa la epidemia, no importa la situación, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté aconteciendo en este mundo, no temas. Porque con nosotros, en nosotros y vive en nosotros está el que tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el señorío. No hay nada que exista, no hay nada que se mueva, no hay nada que pueda acontecer que no tenga que pedir permiso a nuestro Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios, dice en el libro de Isaías. Isaías 41:10, y creo versículo 13 también dice igual. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, hermana, amigo, amiga, ese es lo que Dios te dice en este día. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando nosotros hay temor por alguna razón, viene el Espíritu Santo para ayudarnos. Viene Dios para fortalecernos, como fue este caso aquí con Juan. Viene el Señor para ayudarnos. Pero allí la palabra dice que en medio de los 7 candeleros, no tengo en este día tiempo para mostrarles esto, pero luego en el versículo 20 dice aquí la palabra que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias, y no voy a entrar en eso. Pero los 7 candeleros, que eso sí voy a entrar un poquito, los 7 candeleros que has visto, dice, son las 7 iglesias. De manera que aquí tenemos a Jesucristo moviéndose en medio de las 7 iglesias, moviéndose en medio de los 7 candeleros. Y en este pasaje dice que los pies de él, cuando él caminaba, cuando él se movía, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando Él se mueve, cuando Él está en medio nuestro, cuando Él se está moviendo entre nosotros, aunque aquí aparece en masculino, refulgente, sin embargo, en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, hay una pequeña diferencia cuando una cosa es masculino y cuando una cosa es femenino. Y aquí realmente en el original, yo tengo un Nuevo Testamento en griego y aparece en femenino.
animo, si quieren, pueden comprar un nuevo. Yo animo a que estudien, especialmente los más que puedan preocuparse por la educación. Es decir, hay un Nuevo Testamento que trae la palabra en español y debajo la palabra en griego. Y así, nosotros hablamos griego sin que usted lo sepa. Nosotros hablamos griego porque el griego es, y juntamente con el latín, dio, juntamente con 3 idiomas ahí nativos de la península ibérica, dio origen a lo que nosotros hablamos, a lo que es el español. Y realmente hay una gran hermosura cuando nosotros podemos, no es difícil, es realmente fácil. Cuando Cristo se mueve en medio de la iglesia, como su iglesia, es decir, nunca puede estar los pies solos, ni tampoco puede estar la cabeza sola. Siempre juntamente con Cristo, juntamente con la cabeza, tiene que aparecer el cuerpo. Y Cristo, dice Pablo, que Cristo es la cabeza. Así como Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza del hombre. Hay a veces que dice que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, pero hay otras aparte que dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, somos un cuerpo y Él es nuestro Salvador. Y cuando habla del matrimonio, de esa unión entre Cristo y la iglesia, dice que esto realmente es un misterio. Pero aquí Cristo se está moviendo, está caminando en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de los suyos. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En otras veces lo he dicho aquí ahora en este tiempo de pandemia y lo repito otra vez hoy. El diablo quería, vamos a decir, terminar con la iglesia, pero con la iglesia no se puede terminar. Quería cerrar la iglesia, pero la iglesia no se puede cerrar. Puede cerrar los templos si quiere, pero la iglesia no se puede cerrar. La iglesia tiene que continuar. Y entonces se abrió una iglesia en cada hogar. Eso fue en el principio, así fue en el principio. En cada hogar realmente había una iglesia. Y aquí tenemos a Cristo moviéndose en medio de su iglesia. En medio de su iglesia. Yo quiero tocar un punto aquí en esta mañana. En medio de los 7 candeleros que es la iglesia, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. En otras ocasiones lo he dicho, pero lo repito otra vez. Un pasaje paralelo a este pasaje de Apocalipsis capítulo 1 es el pasaje que tenemos en Isaías en el capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías es un libro muy hermoso, con 66 capítulos. Parte del profeta Isaías ya se ha cumplido, pero gran parte, yo diría en la mayor parte, el profeta Isaías todavía está por cumplirse, no se ha cumplido aún. Parte se ha cumplido, pero parte todavía no se ha cumplido, todavía está por cumplirse en el futuro. Ese es el propósito de la profecía. Dice, capítulo 6 de Isaías dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Como dije antes, Apocalipsis capítulo 1 e Isaías capítulo 6 son 2 pasajes paralelos. Este pasaje de Isaías 6 es un pasaje donde se muestra al Señor como Él es, vamos a decir, en el cielo, alto y sublime. Dice, y sus faldas llenaban el templo. Podría leer parte de este pasaje, pero ustedes pueden leerlo en casa. No tengo tiempo en este día para, vamos a decir, en este momento para leerlo. Pero aquí, en este pasaje,
realmente este rey Usías, se presenta ese rey, y el rey había muerto. Y entonces en ese momento fue cuando Isaías tuvo esta hermosa visión de su llamamiento. Este capítulo 6 es el llamamiento de Isaías. Y cuando murió el rey, entonces Isaías fue llamado por Dios. Y esta es visión y llamamiento de Isaías. Fue llamado por Dios y se presenta aquí como dice: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Noten que es un pasaje paralelo. Dice que aquí, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. El templo en el Antiguo Testamento tiene un tremendo significado. Tiene un gran significado. El templo es el lugar donde Dios habita. Y antes que existe el templo, Dios le dijo a Moisés que él construyera un tabernáculo. Y le instruyó a Moisés y le dio cada una de las dimensiones y cada uno de los asuntos que tenían que ver con ese tabernáculo. Paso a paso, Dios le estuvo hablando a Moisés cómo debía hacerlo y qué debía hacerlo, y todas las instrucciones fueron dadas a Moisés allí en cuanto al tabernáculo se refiere. Y luego, entonces, después que ya ellos llegaron a la tierra prometida, la tierra de Canaán, entonces ya allí sí se construyó el templo, vamos a decir. El templo que era más o menos, tenía, vamos a decir, Dios otra vez le da instrucciones a quien edificó el templo, que en este caso fue Salomón. Dios le da instrucciones tanto a David como a Salomón, cómo debía ser construido el templo. Y Dios mandó a Moisés y le dijo: ten cuidado de hacer en el templo y el tabernáculo conforme a todo lo que yo te estoy diciendo, conforme a todo lo que yo te he dicho. ¿Por qué? Porque realmente cada una de esas cosas en el templo tienen un significado, vamos a decir, del futuro. El futuro cercano, pero también el futuro lejano. Yo veo la profecía en tres ángulos, realmente en tres perspectivas. Es el estilo con que yo siempre veo la profecía. Y en este sentido, he dicho, parte del Antiguo Testamento no se ha cumplido, todavía está por cumplirse, como es el libro de Ezequiel, como es el libro de Isaías mismo, como es parte del libro de Daniel, como es el libro de Zacarías, como es el libro muchos libros de los profetas menores. Gran parte todavía no se ha cumplido. Es decir, los usamos y los usamos en parte y decimos esto es lo que significa, pero realmente cuando ahondamos un poco más en el asunto, todavía eso está en el futuro. Todavía eso está en el futuro. Por ejemplo, Salomón pudo hacer un templo bien hermoso, lo más hermoso que pudo, ¿ok? Pero va a haber un templo en el futuro donde se sentará el mismo Jesucristo en el tiempo del milenio, que será el templo por excelencia, ¿ok? Cuando todas las naciones tendrán que ir a adorar, ¿ok? Y el que no vaya, entonces tendrá que pagar las consecuencias. Es decir, por eso dice Habacuc, creo que es Habacuc, dice: mío es el oro y mío es la plata, ha dicho Jehová de los ejércitos. Habacuc, ¿verdad? Yo creo que es Habacuc, ¿cierto? Creo que es Habacuc 2. Mío es el oro y mío es la plata. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, todavía ese templo estamos en el futuro. Todavía va a ser el templo que está profetizado en Ezequiel capítulo 40 al capítulo 48. Allí se profetiza ese mismo templo, el templo de Jesucristo. El templo donde estará Jesucristo. Bueno, las faldas llenaban el templo. Sus faldas llenaban el templo. Y allí se presenta a Jesucristo como rey. El rey de toda la tierra. Ok. Pero no solamente Jesucristo es presentado como rey, Jesucristo es presentado también como sacerdote. Isaías 2, Habacuc 2, pero no me...
Aqueo 2.8. No, Habacuc dice otra cosa, sí, tenía en la cabeza. Aqueo 2.8, eso es. Aqueo 2.8. Mía es la plata y mío es el oro. Dijo el Señor en el profeta Aqueo. Ok, seguimos con el templo. Allí ese pasaje de Isaías dice que sus faldas llenaban el templo. Llenaban el templo. Jesucristo como rey. Pero no solamente se presenta como rey, sino que también es presentado como sacerdote. Tenía en ese pasaje de Isaías, que es un pasaje del Antiguo Testamento, que aparentemente es la presencia de Dios, pero también es la presencia de Jesucristo, como lo dijo el hermano San Juan, el hermano Juan, el hermano Juan lo dijo allí en el libro de Juan, creo que en el capítulo, vamos a mirar a ver si lo consigo, aquí rapidito, Juan capítulo 12, en el versículo 37 en adelante dice: pero a pesar de que había Jesús hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor, de Jehová? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo también esto cuando vio su gloria. Mire, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ese él es Jesucristo. Vea lo que dice. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, o sea, en Jesucristo. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Yo podría hablar acerca de este aquí en este pasaje, pero me quedo con esta mañana solamente diciendo dos cositas. Número uno, que ese Isaías cuando estaba hablando dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, o sea, acerca de Jesucristo. Isaías vio a Jesucristo, allí estaba Jesucristo en Isaías capítulo 6. Ese era Jesucristo. Igual como el yo soy que se le apareció a Moisés. Yo soy el que soy. Capítulo 3 de Éxodo. Ese es Jesucristo. Él es el que es. Él es el eterno. Es el que era, el que es y el que ha de ser, el de siempre. Ese es Jesucristo. Y ya que lo tengo aquí, voy a anotar una cosita aquí importante. Que es, aunque no está en el tema, pero es importante. Dice: con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Esos eran los discípulos secretos que Jesús tuvo. como ese del capítulo 3 de Juan, que se llamaba, capítulo 3 de Juan, el Nicodemo. Era un maestro de los judíos, pero era un maestro, no se quería manifestar así públicamente, era un discípulo secreto, como de pronto lo fue aquel que le ayudó a cargar la cruz, era un discípulo secreto. Jesús tuvo muchos discípulos secretos que no se atrevían a hablarlo públicamente, pero en su corazón sabían que ese era el Mesías. Ok, así hay hoy también. Hay discípulos secretos que saben que Jesús es el Salvador, conocen la Biblia, saben que Dios, pero no se atreven a declararlo, no se atreven a decir: yo soy cristiano. Pero no se olviden, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué privilegio es? Y ese fue el privilegio que tuvieron los primeros discípulos, los apóstoles inclusive, y los de los primeros siglos, de pagar con su propia vida. ¿Cómo puedo yo negar a mi maestro? ¿Cómo puedo yo negar a mi Señor si todo lo que me ha hecho solamente bien? ¿Cómo puedo yo negar a mi Señor y a mi Cristo? Esa debe ser nuestra actitud.
una actitud cristiana. Pero bueno, sus faldas llenaban el templo. Como sacerdote. Pero también como rey. Como rey. Como rey. Dios, Jehová, es reconocido. Y Jesucristo es reconocido como de la realeza y del sacerdocio, porque la realeza en el Antiguo Testamento, ustedes saben que la primogenitura era una cosa muy importante en el Antiguo Testamento. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y en este caso de los hijos de Jacob, el mayor de los hijos de Jacob era realmente, el mayor de los hijos de Jacob era Simeón, no, Rubén, era Rubén. Y a Rubén le pertenecía la primogenitura. Pero, por cuanto Rubén cometió un pecado grave, un pecado que también se menciona en el Nuevo Testamento, en el libro de los Corintios, que se acostó, cohabitó con la mujer de su padre. Eso le quitó la oportunidad, porque la desobediencia trae sus consecuencias. Eso le quitó su primogenitura y perdió su primogenitura. Podríamos hablar de los primogénitos, hay muchas cosas que hablar de eso, pero le quitó su primogenitura. Entonces su primogenitura de Rubén le fue dada a dos de los otros hijos de Jacob. En este caso, a Judá le fue dada la primogenitura, vamos a decir, la parte de la primogenitura que era la realeza, es decir, la dirección de la familia. Siempre cuando moría alguien, el hijo mayor era el que se responsabilizaba por la familia, y hasta hace poco era así. Y todavía en algunos lugares continúa siendo así. Porque el hijo mayor tenía siempre una doble bendición. Era el primogénito, y como primogénito tenía una doble bendición, la primogenitura, que es algo muy importante en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces la primogenitura de la realeza fue dada a Judá. Por eso Jesucristo vino de la tribu de Judá. Y cuando nosotros leemos las genealogías, que son muy importantes, otra vez repito, el Nuevo Testamento empieza con una genealogía, y Jesucristo es viene de la genealogía de la tribu de Judá. Pero la otra parte, que es el sacerdocio, fue dado en este caso a Leví. A Aarón y luego a Leví. El primer sacerdote como sacerdote fue Aarón en el tiempo de Moisés, y Dios le dio las instrucciones a Moisés que su hermano Aarón debía ser el sacerdote, vamos a decir el sumo sacerdote, pero de su descendencia, vamos a decir fue escogida la familia de Leví como los primogénitos para Dios. ¿Ok? En eso hay mucho que hablar, pero la primogenitura para Dios, el sacerdocio. Si alguien anhela obispado, dice el Señor, el apóstol Pablo, buena obra desea, buen ministerio desea, buena escogencia decide, si anhela obispado. Y da las instrucciones Pablo a Timoteo, pero no voy a hablar de eso ahora. El asunto es que la primogenitura en esta área del sacerdocio fue dado a Leví. Y cuando Dios le habló a Moisés en cuanto a Leví, o digamos al sacerdocio, a Aarón, que está allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 27, 28 y 29, que es esta parte que aquí dice, que es muy importante. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, cubría todo, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué es la razón por qué Jesucristo está ceñido por el pecho? Y noten que es aquí en el pecho, con un cinto de oro. Un cinto de oro. En el libro de Éxodo, en el capítulo, desde el capítulo 27, en cuanto al altar de bronce, capítulo 28 y capítulo 29, esos tres capítulos especialmente hablan de esto, pero particularmente el capítulo 28 es muy importante en esta área, porque dice que tenía un cinto ceñido por el pecho con un cinto de oro. Un cinto de oro. Un cinto es como llamamos hoy un fajón, una faja, un fajón. Y en ese fajón, vamos a decir, era con que se mantenía parte de la vestidura de Aarón. Vamos a decir, el pectoral. Capítulo 28, versículo 4 del libro de Éxodo, capítulo 28 de Éxodo, versículo 4, dice, capítulo 28, versículo 4 dice, las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, las túnicas bordadas, la mitra y el cinturón. Ese cinturón, o ese tenía una razón de ser. Dice, y el efod de oro. Y ese efod, dice, tendrá dos hombreras aquí, que se juntarán en sus extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo cinto de oro. Y dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel. 6 en un lado y 6 en el otro lado, en la otra piedra. Pero debajo de esa piedra, dice, de esos 6 nombres de la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, ahí van a estar grabados conforme al orden de nacimiento. Primero el primogénito y así hasta el último, que en este caso fue Benjamín. Desde el primogénito, otra vez se me olvida el nombre, Rubén, hasta Benjamín, que era el último. Los 2 últimos fue el sueño de José y Benjamín, eran los 2 últimos, porque los tuvo con la mujer que él más amaba, con la mujer de su corazón. Dice, desde Rubén hasta Benjamín van a ir en orden, de acuerdo a su orden de nacimiento, porque Dios es un Dios de orden. Y Él da todas las instrucciones. Realmente, si nosotros quisiéramos vivir bien y hermoso, aquí en la Biblia están todas las instrucciones. Que la Biblia, aunque no es un libro de ciencia, es un libro científico. Es un libro que contiene todas las ciencias. Aunque no es un libro de geografía, es un libro que contiene geografía. Aunque no es un libro de matemática, es un libro que contiene matemática. En la Biblia está todo. No hay nada que exista que no tenga una base en la Biblia. Las leyes y todo lo que existe tiene su base allí en la Biblia. Todo está aquí. Solo que a veces no lo sabemos, porque no lo leemos, ¿ok? Pero pondrás esos nombres en orden de nacimiento. Y luego más abajo dice, el versículo 12, y pondrás las 12 piedras sobre los nombres del efod para memoriales de los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Y harás también, voy al versículo 17, y lo llenarás también de pedrería de 4 hileras de piedra. Luego, después de esas 2 piedras, debajo otras hileras de piedra, y iban a ser, vamos a decir, 4 hileras de piedra, poniendo de 3 en 3. 2 acá adelante y 2 acá detrás. Y en cada hilera va a haber ya ahora no solo los 12 nombres, sino el nombre de cada uno de los hijos de Israel. 3 y 3 son 6 adelante y 6 atrás son 12. Y eso es interesante, todo eso es interesante, porque
el sacerdote iba a llevar sobre sus hombros, los nombres y las responsabilidades de todos los hijos de Israel. Todos ellos iban a estar allí, y el sacerdote iba a tener allí sus nombres. Y en los nombres a cada uno de ellos. Bueno, tengo que correr porque el tiempo se me está yendo demasiado rápido. Demasiado rápido. Voy quizás por la mitad de lo que quería decir, pero bueno, algo decimos. Voy a andar más rápido, voy a correr un poquito. Ok. Voy otra vez acá a Apocalipsis. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Por qué ese cinto? Bueno, allá en el Antiguo Testamento había oro y había, tela azul y otras cosas. Pero aquí, en el pecho de Jesucristo, es un cinto de oro, y de oro puro, de oro, yo diría de oro del quilate, del mayor quilate. Ok, porque ese cinto ya no acá en la cintura, sino aquí en el pecho. Ok, porque de ese cinto, quiero decir que todo eso del Antiguo Testamento es solo figura de lo que debía acontecer en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Allá solo era una muestra, pero en el Nuevo Testamento es realmente el cumplimiento de esas cosas. Ok. Allí de ese efod, o sea, de esas hombreras que iban aquí a los hombros, colgaba el pedestal, colgaba la capa, colgaba el efod, y allí iban en orden. Primero las dos piedras, una delante con los 12 nombres y otra atrás, 6 nombres adelante y 6 nombres atrás, y luego las 12 piedras en cada una abajo y arriba, y todo eso, y el manto. Bueno, ahí se dan las instrucciones en Éxodo 27, 28, especialmente capítulo 28 de Éxodo, que ustedes leen en casa. Pero ese ese cinto era precisamente para sostener el efod, para que no se cayera, para que no se fuera ni hacia adelante ni tampoco hacia atrás, porque era precisamente la responsabilidad del sacerdote de cuidar que esas 12 tribus de Israel se mantuvieran cada una precisamente en su propio lugar. Sobre la carga del sacerdocio, sobre la carga del sacerdote, que allá en el Antiguo Testamento era el sacerdote, los descendientes, el hermano de Moisés, Aarón, y los hijos de la tribu de Leví, todos los de la tribu de Leví. Sobre ellos, y especialmente sobre el sumo sacerdote, caía la responsabilidad del pueblo. Caía la responsabilidad del pueblo. No podía, era una carga realmente, hasta cierto punto. Era una carga, pero una carga que él tenía que mantener, y que no se ponía acá debajo, se puso allí en el pecho precisamente para que estuviera cerca a su corazón. Y allí en el capítulo 28 de Éxodo lo dice, esté cerca del corazón. Era la responsabilidad mantener a cada uno de las tribus precisamente en su lugar. Y así, aquí en el Nuevo Testamento, todo aquello era figura del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, se presenta a Jesucristo como el gran sumo sacerdote. Ahora Jesucristo es el sumo sacerdote. Y inclusive, aunque en el Antiguo Testamento hubo un sacerdote que fue el sacerdote Aarón, que se mantiene como si fuera tipología de Jesucristo, el sacerdote Hebreos
más de Melquisedec, que en Melquisedec se cumplía eso, es decir, cumplía algunas condiciones de Jesucristo, es decir, en Melquisedec todo eso hablaba acerca del Nuevo Testamento, y Jesucristo es presentado allí en el libro de los Hebreos como superior no solamente a Moisés, superior no solamente a los ángeles, superior no solamente al sacerdocio levítico, sino superior no solamente a Melquisedec, sino él es el sumo sacerdote por excelencia. Y así termina el libro de los Hebreos. Él es el sumo sacerdote por excelencia. La responsabilidad del sacerdote, voy aquí corriendo, la responsabilidad del sacerdote, mayor responsabilidad era mantener las lámparas encendidas. Qué gran responsabilidad que tenemos los ministros, qué gran responsabilidad que tenemos los cristianos de tener las lámparas encendidas, de poner aceite en la lámpara, de poner aceite en la iglesia, en el pueblo de Dios, para que esa lámpara esté siempre encendida y no seamos como las mujeres fatuas, sino que seamos como las mujeres prudentes de mantener siempre la lámpara encendida con la palabra, con el Espíritu Santo, que es el que da vamos a decir, el que da el aceite a esta palabra. El que da el aceite a esta palabra es el Espíritu Santo. Mantener la lámpara encendida. Pero además de mantener la lámpara encendida, era responsabilidad del sacerdote, vamos a decir, ya llenar las vacías, pero era responsabilidad también de tener su espabiladera, que allí está en el libro de Éxodo. Tener también su espiladera, ¿cómo se llama? Espiladera, o vamos a decir, una tijerita para cortar en la lámpara, quitar el pábilo, para que no haya humo, quitar el pábilo para que haya siempre luz clara, para que siempre esté esa lámpara encendida en buenas condiciones, no haya humo. Y qué gran responsabilidad tenemos los pastores como esas estrellas que aquí se menciona. Pero esa también es lo que hace el Señor Jesucristo. Él mantiene ese pábilo para que no humee. Él va cortando las cosas que hacen daño en la iglesia. Él va cortando lo que nos puede hacer daño. Por eso en el capítulo 2 y el capítulo 3 hay cosas donde el Señor le dice a la iglesia: yo sé que tienes esto y tienes esto otro y tienes esto. Yo lo conozco, yo conozco tus obras. Pero hay otras iglesias que le dicen: pero tengo contra ti. Es decir, tiene que cortar un poquito. Algunas cosas hay que cortarlas, algunas cosas hay que quitar el pábilo para que dé buena luz, para que no humee. El pábilo es esa cosa que le sale a las lámparas cuando le sale ya no da buena luz, ya hay que recortarla. Yo me acuerdo cuando yo estaba todavía niño que había lámparas, y siempre de vez en cuando había que sacar esa del aceite, y entonces con una tijerita cortar otra vez la mecha. Así se llamaba, la mecha, para que la mecha quedara otra vez nueva y empiece nuevamente a producir buena luz. Bueno, qué lástima que se fue el tiempo. El tiempo es nuestro peor enemigo. Pero quiero decir varias cositas aquí, aunque sea así solo. Número uno, que el Señor es quien nos sostiene. El Señor nos sostiene con su mano derecha. Por eso no tenemos que tener temor. El Señor es quien nos cuida. Separados de Él, por eso nada podemos hacer. Por eso la palabra dice que cuando estamos en Cristo, estamos en las manos de Dios. Somos en sus manos. Y en sus manos, de sus manos, nadie los arrebatará de su mano. Porque estamos no solo en las manos de Cristo, sino también en las manos de su Padre. Y Él nos cuidará. Él nos cuidará. Por eso en una ocasión Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, he intercedido por ti para que tu fe no falte.
Y Pedro se dio vamos a decir, la bajeza de decir, Señor, yo no te voy a negar más nunca. Y el Señor le dijo, Pedro, tienes que tener cuidado, porque lastimosamente, si el Señor no nos cuida, en vano vela la guardia, en vano nos esforzamos. Diariamente tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Diariamente tenemos que buscar la ayuda del Señor para que el Señor nos cuide. Pero qué bueno que el Señor nos tiene aquí, sostenidos aquí. Él, yo creo que ese cinto allí en su pecho es su intercesión ante el Padre. Él ha subido para interceder por nosotros. Inclusive ha enviado a su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, hasta su venida, hasta nuestro encuentro con Él, hasta que vayamos a estar nuevamente con Él. Damos gracias a Dios, porque el Señor no solo nos sostiene con su mano, el Señor no solo nos cuida, sino que de Él realmente dependemos. Por la gracia de Dios es la que nos sostiene. Si no fuera por su gracia, como dice allá el libro ese de Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículo 21, creo. La gracia de Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Bueno, ese es el versículo 23. Son nuevas cada mañana. Capítulo 23, versículo, creo, 23. Bueno, ese primer capítulo 23 de las Lamentaciones de Jeremías. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada día que sale el sol, cada día que amanece, tenemos que dar gracias a Dios y tenemos que apelar a la gracia del Señor para que Él nos sostenga. Oramos. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres fiel, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Continúa ayudándonos, bendiciéndonos, guardándonos para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias porque tú nos tienes en tu pecho, Señor. Nos sostienes allí como oro muy importante, oro preciado. Nos sostienes allí cerca de tu corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Llena, Señor, de tu Espíritu Santo, llena de tu gracia, llena de tu amor, llena de tu misericordia, Dios, a cada uno de los que nos están escuchando en este día, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por su infinita misericordia, porque Él nos ha permitido en este día podernos nutrir de su palabra, poder estar complacidos con la enseñanza para nuestras vidas. Damos gracias también a cada uno de los hermanos que en esta mañana se han preocupado o se han interesado por conectarse a las diferentes plataformas de la Iglesia Cristiana Comunidad Casa de Sion. Dios les bendiga a cada uno y que sigamos adelante hasta cuando Él lo permita, hasta que salgamos de este problema que tenemos para volvernos a reunir en la casa de oración como antes. Vamos a dar gracias a Dios también por las personas que en el transcurso del tiempo, de estos últimos tiempos, de esta última semana, pues, estuvieron de cumpleaños. Tenemos a Sheila Serpa, Linda Acuña, Janet Leiva, María Ángel Ospino, Elvira García y Karen Marriaga. Dios bendiga la vida de cada una de estas personas que Dios les permitió cumplir un año más. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos y esperamos que cada día puedan seguir en sus caminos, puedan seguir siendo hijos e hijas de Dios, que cada día puedan estar asidas de la mano del Señor para poder salir adelante. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar y por cada uno de ellos que en esta mañana estaban
estamos felicitándole y al mismo tiempo vamos a estar orando por las personas que tienen algún problema de salud, que Dios sea poniendo su mano sanadora sobre cada uno de ellos. Bendito Dios, te damos gracias y te bendecimos porque tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. Padre, en este momento coloco en tus manos, oh Dios, a cada uno de mis hermanas y hermanos, oh Dios, que han cumplido un año más de vidas. Señor, te doy gracias porque es por tu bondad, es por tu misericordia, oh Dios, que les permites cumplir un año, Señor. Te ruego que tú les bendigas grandemente, Señor, que este nuevo año que cada uno de ellos empieza, seas tú prosperándole, oh Dios, en cada una de las áreas de su vida, espiritual, material, sentimental, oh Dios, en todas las áreas de su vida, que seas tú glorificándote, Señor, y que ellos puedan sentirse también, oh Dios, comprometidos contigo, Señor, sabiendo que eres tú el dueño de la vida, que eres tú el que nos permites, oh Dios, poder existir. Sin ti no somos nada, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Te ruego que tú sigas bendiciéndoles, guardándoles, Señor, en el hueco de tu mano. Señor, bendice cada uno de sus familiares también, Señor. Que seas tú bendiciéndoles y dando mucha bendición, oh Dios, a sus vidas. Señor, también te ruego en este momento que tu paz y tu misericordia, Señor, sea en la vida de cada uno de mis hermanos que tienen alguna dificultad, Señor, física, alguna enfermedad, Señor, que les está atrofiando, que no les deja vivir en paz, Señor. Te ruego que seas tú colocando tu mano sanadora sobre cada uno de ellos y que tú apartes todo tipo de enfermedad, Señor, porque son hijos tuyos, oh Dios, y merecen lo mejor. Oh Dios, confiamos en que tú harás conforme a tu misericordia, conforme a tu grandeza, Señor. Eres tú el dueño de la vida y eres tú el que nos da la vida, Señor. Tú puedes darla y quitarla, Señor. Eres tú el que tienes esa autoridad. Te suplicamos que tú apartes cualquier obstáculo, Dios, en la vida de mis hermanos, Señor, y que tú les des la visión suficiente, oh Dios, para seguir adelante. Dios, te bendecimos y te damos gracias, abandonándonos en tus manos, Señor. Y te ruego que tomes en cuenta esta oración, oh Dios, por mis hermanos que están padeciendo de alguna enfermedad, algún tipo de enfermedad, alguna dificultad, Señor, algún problema económico, algún problema, Señor, en su vida, que seas tú, oh Dios, tomando el control y dando la solución suficiente para su vida, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros y que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus hogares, oh Dios, que seas tú glorificándote en sus vidas. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias. En ti confiamos de principio a fin, oh Dios. Por Cristo Jesús oramos, amén y amén.